Si de una de las protagonistas del juego del calamar debemos hablar es de Sebiok, a quien foco le vamos a otorgar. Su historia y sus misterios hicieron que se ganara el cariño y la admiración de los fans. Sin embargo, quedan teorías e intrigas de las que se puede hablar, así que acompáñame a este nuevo capítulo de Lo Digo o Lo Analizo. Y hey, ¿qué tal? Yo soy Excesivo. Sé bienvenido a un nuevo video más. Inevitablemente algunos datos de este video están basados en una investigación que realicé sobre los desertores y un análisis reconstrucción personal con base en los datos mencionados a lo largo de la serie, así que ahora sí, comencemos. Debemos saber quién es Kang Sebiok. Desde aquí comenzamos con la primera intriga, su edad. Luego de una larga investigación en foros llegué a la conclusión que nadie se pone de acuerdo, pues algunos afirman que tiene 27 pero lo confunden con la edad de la actriz Jung Oh Yeon. Lo más cercano a la verdad es que Sebiok es una adolescente de 16 años que mintió para poder entrar a los juegos, cosa que se me haría extraña por la forma en la que opera la organización, pero pues la dan por válida. Pero con información tan exacta yo diré que oscila entre los 16 y 24 años. Ella es una joven originaria de Corea del Norte. Desde su infancia lidió con la tragedia, perdió a sus abuelos y a su hermano mayor por una enfermedad que azotó su pueblo natal. Años más tarde sus padres intentaron sacarla del país junto con su hermano menor Kang Cheol mediante un corredor que los llevaría a China. Sin embargo, cuando se encontraban cruzando el río, militares terminaron con su padre, quedando así solamente su madre y su hermano. Y aquí es donde comienza lo mío. Una de las rutas más comunes es por la frontera norte de Norcorea, por el río Tumen, y con el fin de llegar a países como Laos o Tailandia, que habitualmente ayudan a los llamados desertores a llegar a Corea del Sur. De este modo puedo decir que es el río Tumen donde su padre terminó y muy probablemente la madre fue capturada previo a llegar a Laos, siendo que Sebiok tendría que llegar junto con su hermano a Corea del Sur. Surge un dilema bastante claro para mí. Según algunas fuentes, este recorrido termina llevando a todos los desertores a un lugar llamado Hanawon, que es un centro de incorporación y reeducación para norcoreanos en el que pasan un par de meses aprendiendo cómo integrarse y en el caso de que esta haya sido la experiencia de los hermanos Kang, sería poco lógico que su hermano terminara en una casa hogar y ella libre, o al menos con la facilidad para entrar al bajo mundo como lo hizo. Pero existe la posibilidad de que haya evitado este proceso y entrase bajo el radar. En cualquier caso, Cheol terminó en una casa hogar al cuidado de monjas. Sin embargo, aquí podemos observar varias cosas. Comencemos diciendo que para este punto de la historia Sebiok ha tenido un proceso de maduración muy fuerte, siendo el primer momento choqueante ver cómo no le dieron a sus abuelos y a su hermano mayor un digno entierro, despojados de un ritual adecuado, dejando atrás de sí solo las cenizas de una hoguera. Es coraje e impotencia ver cómo un ser querido lo tratan tan inhumanamente. Añade su edad, añade las condiciones en las que ya de por sí vivían, y aún así prepararse mentalmente para abandonar su lugar de origen debe ser un trauma muy fuerte. Únicamente la edad de Sebiok ya era motivo para preocuparse por el proceso que iban a pasar. Y es que migrar es algo más que complejo, implica soltar una parte de tu identidad, tu cultura y lo que das por sentado como tu realidad. Sin embargo, hacerlo huyendo porque tu nación no te permite vivir como lo deseas es aún más fuerte. Ser perseguido por buscar una mejor forma de vida es un constante estrés, la ansiedad y peor aún el terror de ser atrapado, porque sí, es sabido que a los desertores se les castiga por haber intentado huir del régimen, porque cada momento de riesgo se hace latente conforme más se acercan a ti, por lo que entra en juego algo llamado TEPT o trastorno de estrés postraumático. Sebiok creció en un entorno violento, controlador y traumático. La experiencia de emprender la marcha de su país, la violencia a la que estuvo expuesta y una posible deuda, ya que recordemos que un corredor cobraba cerca de 40 millones de wones, dejó secuelas que afectan su estado emocional y mental, marcándola por supuesto de por vida. Madurando a base de traumas, cuestión que desemboca en su comportamiento tan cerrado y cauteloso.
Buscando un poco más encontré la ansiedad y el miedo crónico. Seviok pasó por situaciones que la marcaron emocionalmente y la hacen muy cautelosa, pero sumado a esto, está constantemente en un estado de alerta debido a las condiciones en las que creció, a las que se enfrenta, tanto en su vida antes del juego como dentro de él. El miedo nace de su pérdida. ¿Cómo se supone que la esperanza nazca cuando cada oportunidad de mejorar significó la pérdida de un ser amado o el maltrato? Es claro que desarrolla ansiedad por la preocupación respecto al futuro y bienestar de su hermano menor. Es el motor de sus acciones. Por eso opta por dejarlo en un lugar donde sabe que no importa lo que a ella le ocurra, él estará protegido. Rescatar a su madre también le deja una marca. Sabe que está sufriendo. Posterior a su llegada a Corea, Seviok deja a Cheol en una casa hogar para que ella pueda establecerse en la ciudad y conseguir el dinero suficiente para traer a su madre de regreso. Y planteemos las cosas. Una extranjera, sin recursos, con traumas y posiblemente sin estudios que le permitan trabajar, y en una situación tan vulnerable y desfavorable, sumado a la presión de conseguir mucho dinero, está más que claro que no es algo fácil. Es probable que terminara llegando a Icheon, una zona de movimiento cultural y económica, y es aquí donde conocería al hombre que le ayudaría a moverse en la ciudad, Jan Doksu, siendo en ese entonces un carterista experimentado y bien posicionado a tal punto de proveer a Seviok de un techo y comida. Podría ser un paralelismo con Mafia 2 si le aplicaron la misma que le hicieron a Vito, pero por suerte ese no fue el caso. Posiblemente estuvo también algún tiempo trabajando para él, y aquí entra en juego otro punto que ella menciona. Tú ya me has quitado más de lo que te debo. Sabemos que Seviok utilizaba el dinero para ayudar a su madre a llegar a Corea del Sur. Sin embargo, es posible que una parte de lo que obtenía se la debiera a Doksu o a cualquiera que estuviera arriba de él, y se lo cobraban por supuesto también en el alojamiento y comida, haciendo imposible que consiguiera lo suficiente para alcanzar a cubrir el costo de un corredor. Aunque también cabe la posibilidad de querer ahorrar para conseguir un lugar en donde quedarse junto con su hermano. Hablando de Cheol, hay una cosa curiosa que menciona. Su hermana le prometió estar solo un mes en la casa hogar. Aquí existen dos posibilidades: que no haya pasado mucho tiempo de su llegada a Corea, o la que elijo, que es que durante algún tiempo ambos hermanos vagaron por el sur de Seúl, conocieron a Doksu, ella trabajó para él un par de meses, le enseñó sus habilidades y Cheol estuvo algún tiempo en un lugar que les hayan brindado, ese dichoso hogar, pero por la situación tan vulnerable a la que estaba exponiendo a su hermano menor estando solo y en ese mundo, Seviok decide llevárselo a la casa hogar para que esté a salvo. Posteriormente ella regresa a la capital para trabajar independientemente, y es lo que Doksu le reclama posteriormente. Sumado a que ella también no tendría gastos, disminuye su ansiedad y preocupación, además de que si a ella le llegase a pasar algo, sabe que su hermano estará a salvo sin importar qué, y eso es su prioridad. Sabiendo que gana más estando sola, opta por volverse independiente y operar en otra zona de la ciudad con la finalidad de obtener más dinero, siendo el foco principal las zonas turísticas o donde el dinero fluye. Es así como llega al hipódromo que conocemos ya en la serie. Con este tema de obtener dinero se me haría lógico que ella estuviera operando bajo el radar, ya que justifica muy bien su actuar ilegal y esa libertad con la que parece estar todo el tiempo. Eso también explicaría el por qué tiene un trastorno de adaptación, pero bueno, eso lo hablaré mucho más adelante. Y muy cerca del día en el que se topa con Gyun. Esa es la historia de Seviok. ¿En dónde está parada o más bien hundida? Podemos entrar en terrenos calamardosos al fin, y solo quiero invitarte a que te suscribas si te está gustando el video, me dejes un comentario ya que disfruto muchísimo leerlos, y que me sigas en mis otras redes sociales ya que actualizo por allá también, además de que hago en vivos cada semana. Ahora sí, continuemos. Sabemos más de ella cuando entra a los juegos. Las experiencias que vivió forjaron a la Seviok desconfiada que observamos, centrada en sus objetivos, pues la presión del tiempo y el futuro de su madre y hermano están en juego. Ella no tiene tiempo que perder. Es un paralelismo interesante, pues nos muestra a dos jóvenes que pasaron por procesos similares, pero que ven la vida de distintos puntos. El tener a alguien por quien luchar cada día te da la convicción para soportar lo que sea. Bien se suele decir que la vergüenza y el miedo son cosas que desaparecen cuando el hambre está presente. Todo lo que vemos desde el comienzo es interesante. Seviok no es perturbada por lo que ocurre en luz roja, luz verde. La forma en que corren, las expresiones faciales y su actuar nos habla de cómo están llevando esa situación. Algunos ceden ante el miedo, otros se mantienen serenos, y existen más que tienen miedo a perder.
Pero en el caso de Sebiok la vemos con una actitud centrada, no permite que el pánico la consuma, entiende lo que está pasando, no es ajena y comprende que el miedo puede ser su mayor aliado o su peor enemigo. El miedo te mantiene alerta. Sebiok no pidió ser así, las circunstancias la llevaron a madurar antes de tiempo. Ser observadora le permitió salir de malas circunstancias y ese recurso es necesario para sobrevivir. Analizó las posibilidades y escogió el mejor camino. El trauma del pasado le permitió poseer la fuerza suficiente para sobrevivir. No le afecta ver morir, le afecta no salvar a sus seres queridos. La mentalidad de un adolescente: amo a mi familia, pero no les voy a demostrar mi afecto físicamente. Sin embargo, por ustedes iría hasta el final. Oprime el botón por una razón, sabe lo que implica quedarse. Eso no significa que le interese eliminar jugadores, sino que ella piensa en lo que le afecta directamente. Algo así como: tus problemas no son los míos. Como dije, se vio que es una persona centrada, individualista y con una falta de empatía por obvias razones. Le resulta difícil conectar emocionalmente con las personas, lo que nos lleva a un término llamado aislamiento emocional. Sebiok es una persona que tiende a no confiar en los demás por las estafas, violencia, pero sobre todo el trato agresivo que ha recibido y que probablemente también encontró en el tiempo que trabajó para Doxu. Se muestra fría y distante, lo que podría ser una forma de autodefensa emocional desencadenada por el miedo a sentir algo por un individuo y sufrir posteriormente el dolor de la traición, el abandono, la pérdida. Sin embargo, no es del todo hermética cuando de personas nobles se trata, y esto lo podemos ver reflejado posteriormente con dos personajes muy importantes. La joven es de carácter frío y distante, constantemente recalca su opinión porque no le interesa el sentir ajeno. Nuevamente, falta de empatía, sus traumas hacen que le cueste crear nexos de amistad dentro y posiblemente fuera de los juegos. El mundo al que ella pertenece no era precisamente su mundo y tampoco amable, cosa que la hace estar a la defensiva e irritarse con facilidad. Sin embargo, se vio que en el fondo no es una persona que busque el mal o dañar a alguien. Yoon tiene una línea moral fuerte. Sebiok mantiene su línea exclusivamente con quienes le causan un grado de confianza. Es una persona amable, pero no caricativa, y mucho menos ingenua. He ahí que sea bastante directa con sus intenciones y cuando las cosas no salen como quiere o le intentan quebrar, exteriorice ese lado defensivo que la caracteriza tanto. Ha pasado tantas malas situaciones que ahora no se deja malear y pretende imponer su autoridad. Incluso Sebiok puede tener un trastorno de adaptación debido a que no comprende del todo el país y sobre todo no tiene un apoyo emocional que la acompañe en su proceso. Es por ello que tiende a aislarse, sabe sus motivaciones, pero no sabe relacionarse con la gente o es temerosa de hacerlo, pero ese apoyo lo obtiene en Gi-hun. Reflexionemos esto, ella sabe que le hizo un robo considerable, le reclamó incluso en los juegos y cuando fueron liberados. En esta escena podemos ver que Sebiok no es una persona que sea reacia a disfrutar algunos momentos, no tiene un bloqueo emocional, se permite disfrutar de ciertos momentos a su manera. Sin embargo, es el primero en ofrecerle ayuda y, más importante, hacerla sentir parte de algo otra vez. Ella está con nosotros. Esa es posiblemente la frase que le hace generar un nexo de confianza con él y con parte del equipo, pero no debemos pasar por alto que tuvo un ataque de nervios y pánico cuando vio lo que Doxu le hizo al tipo. En el fondo sabía que tendría que pasar lo mismo esa noche, así que su solución fue aceptar la ayuda que le ofreció Gi-hun. Priorizó su supervivencia o la posibilidad de por su desconfianza. Es alguien que ve las mejores opciones incluso por sus creencias. Kilo dato curioso, su número 67 está relacionado con el ángel de la sublimación, que dice que esa energía puede ayudar a transformar los pensamientos, emociones y acciones con su energía, afirmando que nunca es tarde para cambiar quiénes somos y quiénes deseamos ser. ¿Qué tiene que ver esto? Pues es que es muy interesante porque ella es quien le dice a Gi-hun al final de los juegos que no elimina a Sang-woo, le recuerda quién es, transforma su pensamiento, incluso es una pieza clave para Gi-hun en la segunda temporada. Curioso, ¿no? Siempre hay referencias en el cine, serie o animaciones. Y esto no tiene mucho que ver con el video, pero me causó cierto interés el número. Es así que podemos concluir que Kang Sebiok no es una persona que busque el mal ajeno o dañar a otros. Simplemente los traumas que vivió y cómo tuvo que hacerse responsable del bienestar de sus seres queridos la hizo madurar rápidamente.
Asimiló que la vida que le tocó vivir era dura, cruel, y si no aprendía a moverse terminaría consumida. Su actitud solo refleja tristeza, miedo constante, ser perseguida, buscada incluso. Su rudeza solo fue la coraza segura que encontró para estar a salvo. Ella es una noble persona que solo busca el bienestar de su familia, y aunque es indiferente a la situación de los demás, porque si ellos no me ayudan, porque ellos sí, en el fondo no era genuinamente parte del mundo al que se adentró para cuidar a su hermano. Pertenece porque tuvo que, pero ella genuinamente no es así. Pero simplemente fue el medio que encontró para que su vida mejorara. Esto fue Vida y Filosofía de Kang Sebiok. Yo he sido excesivo, espero que este video te haya gustado tanto como yo disfruté hacerlo. Recuerda que existe una lista ya de teorías y análisis del juego del calamar, y espero que también te pases por allá si quieres seguir disfrutando de este contenido. Déjame un comentario ya que disfruto bastante leerlos, y nos vemos en una siguiente emisión, transmisión, no lo sé. Hasta la otra.